Buenos días a todos. La clase pasada empezamos a hablar de la preparación del suelo y hablamos inicialmente un poquito de lo que era la preparación del suelo, ¿sí? Qué era la preparación, de qué se trataba. Hablamos un poquito de los sistemas de labranza, ¿sí? Labranza primaria, labranza secundaria, y después dijimos a qué se refería con la labor primaria y la labor secundaria. Conversamos de para qué se prepara el suelo, cuáles son los objetivos finales de la preparación de suelo. Dijimos que era tener un suelo blando para la siembra y la germinación, tratar de disminuir la población de maleza, la incorporación de fertilizantes, de pesticidas, de abonos, ¿sí? Manejar los residuos de cosecha, en algunos casos se incorporan, en otros casos se queman, todo eso es parte de la preparación de suelo. Que hay también mediante la preparación de suelos, también yo puedo eliminar ciertas larvas que quedan en el suelo, básicamente como el suelo se tritura y se muele, también se trituran y se muelen las larvas. Y en general, bien hecha la preparación de suelo va a mejorar la estructura del suelo y va a hacer que las raíces puedan penetrar fácilmente, que el intercambio gaseoso pueda ser fácil y que también la infiltración de agua pueda ser mejor. Vimos los tres sistemas de labranza: el convencional, que básicamente es el uso de maquinaria constantemente; la labranza mínima, o a veces también le dicen a la labranza mínima labranza vertical, donde se trata de pasar la menor maquinaria posible, ¿sí? O una máquina que haga dos o tres labores al mismo tiempo, o bien se ocupa maquinaria solamente para profundizar verticalmente, que no se rompa la estructura del suelo. Y la cero labranza, en la cual básicamente no se ocupa maquinaria, que la única maquinaria que se ocupa es una sembradora, especial eso sí, ¿sí? Que permite cultivar sobre los restos del cultivo, y que la diferencia, digamos, lo que sí hay que preocuparse con la cero labranza es en el control de las malezas. Por lo tanto, sus costos eran principalmente, el costo del sistema de labranza, de cero labranza, eran herbicidas. Y luego hablamos un poquito de los cereales de grano pequeño, ¿sí? Dijimos que la preparación de suelos para los cereales como el trigo, la avena, el centeno, la cebada, ¿sí? Y alcanzamos a ver esto, ¿sí? Que cuando yo preparo el suelo para trigo, avena, cebada, centeno, ¿sí? Yo tengo que tener claro que ojalá mi suelo esté bastante nivelado. Aquí le mostraba una imagen que aquí se está ocupando eso que está ahí a la derecha, ¿sí? O sea, perdón, la foto a la derecha, pero lo que está ahí en la imagen a la derecha es un nivel, ¿sí? Un nivel láser que básicamente va indicando cómo va el suelo, si está todo lo alrededor, está al mismo nivel. Eso es súper importante en los cereales, que el suelo esté bastante, eh, especialmente en estos cereales de trigo, de grano pequeño, que el suelo ojalá esté lo más plano posible para que no hayan problemas de anegación o problemas de crecimiento, ¿sí? Para que la maquinaria, para que el agua pueda circular sin problema, que eliminemos las zonas que se podían inundar, que los tamaños de terrenos no sean muy grandes, si no nos va a quedar el cultivo, en vez de quedar una planta al lado de la otra, nos van a empezar a quedar así, ¿sí? Fíjense que acá como cambió la fecha de germinación y las plantas están todas. Hay plantas acá en esta línea, voy a poner aquí, en esta línea que faltan plantas, sí, fíjense ahí, faltan plantas, falta una planta ahí, fíjense en la hilera de acá a la derecha, faltan plantas acá, y eso es porque quedaron seguramente a distinta profundidad, o los terrones en los que se cultivó fueran muy grandes. Fíjense que aquí también hay un terrón muy, muy grande, ahí lo estoy apuntando con la flecha. Obviamente que eso genera bastantes problemas al momento de la germinación, provoca diferencias en las épocas de germinación. Que la capa de residuos que quede sobre el suelo sea lo más delgada posible, ¿sí? Esto, como digo, si es que no se incorporan, ¿sí? Eh, y no los voy a incorporar, pero al menos que cuando los pique queden bien chiquititos, ¿sí? Bien chiquititos, que no queden, lo que conversábamos, que no queden así. O sea, yo no jamás podría sembrar si mis restos de cosecha quedan así sobre el suelo. Eso tendría que picarlo entero, si no, va a tener una siembra horrible, ¿sí? Y una germinación horrible. Y que ver también el nivel de humedad del suelo. Lo ideal es que cuando yo prepare el suelo tenga un cierto grado de humedad y ese grado de humedad se mantenga, que no pase mucho rato, especialmente entre la preparación del suelo y la siembra. Ojalá que sea lo antes posible, ¿sí? Que las fechas de labores también me van a decir, porque eso tiene que ver con la humedad del suelo y con las temperaturas, ¿sí? Cuando realizo la fecha, ¿sí? Cuando preparo el suelo, me pueden hacer que yo tenga
mejores o peores rendimientos, y dentro de todo, dentro de lo que se puede, control de condiciones ambientales. Principalmente aquí el control de condiciones ambientales me refiero a temperatura del suelo y temperatura del suelo y humedad del suelo. En general, ¿sí? Los cereales de grano pequeño necesitan por lo menos, ¿sí? Por lo menos que el suelo tenga una temperatura de 11 grados, ¿sí? De 11 grados. Entonces, si yo veo que constantemente, ¿sí? Mi suelo o el lugar donde voy a sembrar, por ejemplo, yo digo, quiero sembrar en el mes de junio, en el mes de julio, y veo que en ese momento continuamente mi suelo aparece congelado con una capa de hielo, probablemente no tenga esa temperatura que necesitan las plantas para germinar, que es 11 grados. Entonces voy a tener que esperar un poco. A eso se habla de las condiciones ambientales. Hay termómetros para medir las temperaturas del suelo y es importante que uno, eso, si se va a dedicar a esto, sí, a hacer un cultivo más o menos grande, que ojalá eso lo tenga medido, ¿sí? Porque si no, se me va a retrasar la germinación, se me retrasa el cultivo. O bien va a inhibir la germinación. Y algunas semillas van a germinar y otras no. Entonces, 11 grados, ¿sí? Esa es la temperatura que se recomienda que tenga el suelo. Otras consideraciones, esto nuevamente, todo esto es para cereales de grano pequeño, todavía no vamos a ver, el maíz se ve aparte, que las semillas, cuando uno compra semillas, todas las semillas, ¿sí? De lo que sea que compren, ¿sí? Si compran semillas de tomate en el home center o semillas de lo que sea, siempre indican la germinación, el porcentaje de germinación que tiene. Básicamente, y esto pasa con todas las semillas, no todas las semillas que yo siembre van a germinar. Generalmente, creo que en Chile se permite hasta un 93% de germinación, ¿sí? Eso quiere decir que de 100 semillas, ¿sí? 93 deberían germinar, en promedio, ¿sí? En promedio. Entonces, pero muchas veces, ¿sí? Porque a veces uno tiene semillas guardadas en la bodega, ¿sí? Y a veces a uno se le pierde también la fecha de la semilla, ¿sí? Uno no sabe si esas semillas todavía siguen cumpliendo con ese porcentaje de germinación. A veces también se inhiben por distintas razones, ¿sí? Entonces se recomienda hacer lo que dice ahí, una prueba de germinación. Esta prueba de germinación básicamente consiste en que yo, no sé, tomo una X cantidad de semillas, 10, 20, 30, las que sean, y las pongo en una toalla nova húmeda, ¿sí? Puede ser en algodón húmedo, pero generalmente una toalla húmeda, ¿sí? 10 semillas o 30 semillas para un saco de semillas es nada, ¿no? Y veo cuántas de esas germinan. Por lo general, deberían cumplir lo que dice la etiqueta, que tenga, no sé, un 97% de germinación, o un 95%, o un 90%, ¿sí? Si tengo menos que eso, no puedo descartar porque es un saco de semillas. Lo que tengo que hacer es sembrar más, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero tener un cultivo que tenga, por decir una tontera, 10.000 plantas por hectárea, ¿sí? No puedo sembrar una dosis equivalente a 10.000 semillas. Tengo que sembrar 10.000 semillas más lo que no está germinando. Si tengo, por ejemplo, un 90% de germinación, tendría que sembrar 11.000 semillas, ¿sí? No 10.000, porque de esas 11.000, el 10%, ¿sí? No va a germinar, porque tengo un 90% de germinación, quiere decir que hay un 10% que no germina, ¿sí? No sé si queda claro eso. Tengo que sembrar más, tengo que sembrar el extra que no germina, ¿sí? Por ejemplo, un 5% más. Si tengo un 95% de germinación, tengo que sembrar un 5% más del total de semillas que tengo, ¿sí? Ahí dice cómo se calcula. Yo tengo que ahí donde dice la cantidad requerida. Por ejemplo, si tuviera que sembrar 10.000 semillas y quiero tener 10.000 plantas por hectárea, tengo que multiplicarlo por 100 ese número y después lo divido en el porcentaje de germinación. Entonces yo siempre siembro de más cereales, siempre, porque nunca tengo 100% de germinación. Siempre hay que sembrar un poco más, ¿sí? La prueba de germinación además me permite saber, por ejemplo, si que de repente uno hace la prueba de germinación y pone la semilla, puede ver si a veces las semillas dentro de ella si crecen hongo. Y eso ha pasado, ¿sí? Que de repente gente compra semilla, hace la prueba de germinación y germina las plantas, pero también sale hongo. Entonces hay que
Eso también me permite ver la prueba de germinación. Me permite saber aproximadamente cuántos días se debería demorar en germinar, más o menos, la semilla. Entonces, es súper importante hacer la prueba de germinación. Especialmente, y acuérdense que esto hay que hacerlo antes de la siembra. Yo puedo tener preparado mi suelo y voy a sembrar, pero hay que hacerlo antes, ¿sí? Tenerlo claro antes, cuánto es la dosis de semilla que voy a sembrar. Lo otro, y aquí se ve en la imagen de la izquierda, la voy a agrandar un poquito, ¿sí? Miren, voy. Lo voy a mostrar aquí un poquito en la imagen de acá. Esto que se ve aquí en la imagen, ¿sí? Lo voy a explicar inmediatamente. Muestra, voy a cambiar de color eso. Muestra 3 plantas, ¿sí? Que se sembraron a distinta profundidad. Esta planta que está aquí, la que está más a la izquierda, esta que está apuntando ahí, se sembró, no sé, a lo mejor a 2 centímetros de profundidad. Esta aquí se sembró a 6 centímetros de profundidad, por decir algo. Y esta que está acá se sembró a 10 centímetros de profundidad. ¿Cuál se ve mejor, chiquillo? ¿Y chiquillas? ¿Chiquillas? ¿Cuál de las 3 se ve mejor? La primera. La primera, muy bien. ¿Por qué se ve mejor la primera? Porque tiene mejor desarrollo radical y... Bien, bien. Tiene mejor desarrollo radical y mejor cantidad también de macollo, eso se llaman los macollos, de plantita, digamos, de tallos, ¿sí? Efectivamente, estas se sembraron las 3 en la misma fecha. Lo único que cambió, las 3 en la misma fecha, lo único que cambió fue la profundidad de siembra, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La profundidad de siembra. Lo único que cambió. Pero están las 3 en la misma fecha. Y se dan cuenta, mientras más cerca del suelo yo siembre la semilla, la planta se va a desarrollar mejor. Esto pasa, fíjense el tamaño de la raíz, es quizás lo súper importante, fíjense, el desarrollo radical súper bien ahí, el desarrollo de la raíz súper grande y acá arriba bastante grande. Y estos tienen, como digo, la misma fecha de germinación. Y yo ya sé que esta planta, probablemente la planta de la izquierda, vaya a tener más posibilidades de sobrevivir que la planta de la derecha. Porque tiene su raíz mejor y arriba tiene, si se muere alguno de estos tallos, no importa, tengo varios que la pueden reemplazar. Esto es súper importante, ¿sí? Hay veces que se calcula mal la profundidad de siembra y se retrasa la germinación. Y como se retrasa la germinación, la semilla va a gastar en el fondo se retrasa porque la semilla gasta más energías en salir del suelo. Fíjense que lo que le pasó a estas dos, a las dos plantas, a la del medio y a la de la derecha, es que como se sembraron tan profundas, ¿sí? La planta gastó más energía en salir del suelo que en desarrollar raíces y en desarrollar macollo, en desarrollar estos tallitos, ¿sí? Entonces es importante tener claro la profundidad de siembra. La profundidad de siembra es, ahí yo he visto muchos, en lo personal, he visto campos donde eso es de repente el gran condoro que se manda. Sembraron muy profunda la semilla y queda un poco la escoba. ¿Por qué la gente a veces dice aquí, el ideal es sembrarla entre 2 y 5 centímetros, el estándar, el promedio entre 3 y 4, ¿sí? Aquí dice, o sea, generalmente uno dice alrededor de 5 centímetros, como dice ahí, cuando el suelo está suelto y seco, ¿sí? Cuando no tengo mucha humedad en el suelo porque se me retrasó, ¿sí? Porque así le doy más posibilidad a la semilla de absorber un poquito más de humedad del suelo. Pero cuando el suelo está húmedo y arcilloso, yo sé que tiene más probabilidades de compactarse, ¿sí? Cuando un suelo arcilloso, ¿sí? Y tiene más probabilidad de compactarse, la siembro más cerquita de la superficie. En promedio, como dice ahí, es lo que está en negrita, entre 3 a 4. ¿Por qué alguien podría querer sembrarlas más profundo de repente? Porque puede que hayan pájaros. ¿Sí? Si yo veo que en la zona donde estoy hay mucho pájaro, mucho ratón, sí, tal vez las puedo también sembrar un poquito más profundo. Pero nuevamente, no tan profundo, ¿sí? Siempre entre los 2 y los 5 centímetros, ¿sí? Siempre esa es la profundidad de siembra, eso se puede ver. Yo puedo, literalmente, esto se hace una prueba de siembra, ¿sí? Se le pide a la máquina sembradora que pase, que yo veo el canal de siembra, ¿sí? Veo el canal de siembra y voy con una regla y veo a qué profundidad está la semilla sembrada, ¿sí? Eso se hace, ¿sí? Y eso es parte del control que uno tiene que hacer durante la siembra. O sea, uno hace pruebas de siembra. Por ejemplo, la otra prueba de siembra es que puede ver cuántas semillas fueron quedando en la hilera, también con una regla. Entonces yo digo, en 30 centímetros van quedando una X cantidad de semillas, las puedo contar. Eso quiere decir que en tantos metros tengo una X cantidad de semillas, ¿sí? Entonces, es importante que siempre hacer estas pruebas, ¿sí? Usando la máquina sembradora y contando las semillas, ¿sí? Es súper importante.
Porque cuando yo controlo, ¿sí?, bien estas cosas, ¿sí?, todavía, imagínense, todavía no estamos sembrando oficialmente. Todavía no estoy llegando en el momento de la siembra. Pero yo controlando porcentaje de germinación, controlando la profundidad de semillas, controlando si efectivamente la maquinaria cuántas semillas va dejando, yo ya tengo una pega bastante hecha. Yo diría que hay quizás, no lo sé exactamente, pero debe haber por lo menos un 30% del trabajo de todo el año hecho solamente en la preparación del suelo. Un 30, ¿sí? Que es harto. Un 30, un 40% es harto. O sea, quiere decir que aquí, si yo me aseguro de controlar toda esta situación previa, voy a andar re bien, ¿sí? Y esto muchas veces es donde falla la gente, porque la máquina, alguien lo ocupó, a lo mejor presté la máquina, arrendé la máquina y lo ocupó para sembrar, no sé, maíz, para sembrar, no sé, otro cereal a otra profundidad, flores o a lo mejor hortalizas, no sé. Y me cambió la profundidad, y me cambió la cantidad de semillas, la descalibró. Entonces siempre es bueno, al inicio de la temporada, ¿sí?, o antes de que empiece el periodo de siembra, recalibrar la máquina, ver todas las cuestiones. Esto funciona, porque por si no la conocen, eh, voy a poner una fotito, para que la vean, esperen un segundo. Para que los que no la conocen, si se dan cuenta, voy a ponerla aquí, esperen un segundo para mostrar la foto. Si no la conocen, es probable que alguno la haya visto antes. Esto que está aquí en la imagen es una sembradora de cereales, ¿sí? Cada uno de estos cositos, ¿sí?, cada uno de esos deposita, cada una de estas deposita una hilera de semillas. Cada uno de esos cositos. Ese deposita una hilera, este deposita una hilera, etc. Cuando yo parto la temporada, yo tengo que asegurarme que cada uno de estos rodillos, sí, que cada uno de estos cositos que me tiran semillas, me estén tirando la misma cantidad de semillas, ¿sí? Si uno me va a tirar más, otro me va a tirar menos, y las profundidades entre cada uno de estos de siembra son distintas, voy a tener una siembra como el ajo. El control y la calibración de este tipo de maquinaria al inicio va a hacer que el resto de mi siembra ande súper bien. Si yo me aseguro que la cantidad de semillas que tira cada uno de estos trencitos es la misma y que la profundidad de siembra es la misma, maravilloso. De eso hay que asegurarse, ¿sí? Es darse la lata de calibrar la máquina, ¿sí? Y muchas veces no se hace. La gente no calibra las máquinas al inicio de temporada porque es un proceso bastante latero, pero toma una mañana. El latero toma una mañana, pero la gente no lo hace, ¿sí? Así que una recomendación, acordarse siempre de calibrar la máquina. Ver también la fecha de siembra, ¿sí? En general los cereales de invierno, hay variedades de trigo de invierno y variedades de trigo de verano, variedades de avena de invierno y variedades de arena de verano, básicamente esos que juntan más temperatura. Uno realiza la siembra cuando llueve. Así yo me aseguro de tener humedad en el suelo, ¿sí? No cuando está lloviendo, pero sino cuando en la temporada de lluvia. O sea, si yo tengo 3 días sin lluvia, siembro ahí, me apuro de sembrar ahí, sé que el suelo está húmedo y que después va a tener otra lluvia que me va a asegurar, como comillas, el primer riego. Entonces yo me ahorro un riego, aprovecho las lluvias para mantener la humedad del suelo. Si mantengo una buena humedad del suelo, las semillas van a germinar sin problema, ¿sí? Pero aquí hay que equilibrar, porque a veces, como dice ahí, pueden venir heladas. Se puede ver que si no calculo bien la fecha, y puede que venga una helada cuando la semilla está germinando, ¿sí? Pierdo también la siembra. O sea, hay que tener súper claro el monitoreo. Entonces, ahí dice, hay que calcular la fecha de siembra de acuerdo a esto. O sea, que desde la emergencia hasta la formación de espigas no tenga heladas, y que después, desde la antesis hasta el inicio llenado de grano, no tenga altas temperaturas. Entonces, uno tiene que calcular súper bien la fecha de siembra. Y a veces, como dice ahí, uno puede sembrar temprano o puede sembrar tardíamente, ¿sí? De acuerdo a las condiciones de temperatura que tenga. Y ahí habla de las ventajas. O sea, si siembro temprano, por lo general voy a tener mayor rendimiento, ¿sí? Porque va a estar más controlado ¿cómo se llama? El ciclo de desarrollo, la fenología de la planta va a estar más controlada. Aprovecho la humedad disponible del suelo, ¿sí? Porque voy a tener, si cosecho temprano, probablemente voy a tener 2 o 3 lluvias, o 4 lluvias, 4 o 5 episodios de lluvia que me van a ayudar a ahorrar agua. Entonces voy a aprovechar mejor la humedad disponible. Y voy a evitar el estrés por sequía en el verano, ¿sí? Porque en el fondo estoy sembrando antes y probablemente mi planta va a estar lista a lo mejor en diciembre, entonces ya no va a tener tantas temperaturas, tan altas temperaturas. El problema es
y aquí ahí están los problemas, ¿sí? Es que cuando siembro temprano y aprovecho esta lluvia y aprovecho esta humedad que hay en el ambiente, la planta crece harto. Y si la planta crece harto en un inicio, que es lo que dice ahí, excesivo crecimiento inicial, si la planta crece harto en un inicio, puede existir el problema que yo no tenga fertilizante o que no tenga plaguicida o que no tenga herbicida en ese momento, porque la planta crece mucho al inicio. Y eso quiere decir que yo tengo que estar preparado para ese crecimiento inicial. Es una planta que en el fondo va a estar más expuesta quizás a no sé, por el ataque de plaga o al ataque de enfermedades. Entonces, en ese momento, si yo no tengo controlado eso, no tengo comprado mis insecticidas para controlar ciertas plagas, eh, voy a haber perdido las ventajas de tener que sembrar temprano. Y como la planta crece harto inicialmente, ¿sí? También es una planta que va a consumir mucha agua y muchos nutrientes. Si llegara a tener un invierno seco, era, ¿sí? Porque es una planta que como que va a necesitar, como crece mucho al inicio, dice ahí, excesivo crecimiento inicial, quiere decir que va a necesitar mucha agua y mucho nutriente. Si tengo un invierno seco, se me ocurrió sembrar temprano y tengo un invierno seco, probablemente estoy medio jodido, ¿sí? Por eso generalmente estas siembras tempranas, ¿sí? Se hacen bastante en el sur, porque ahí yo me aseguro que tenga suelos con alto, o sea, con una humedad constante, ¿sí? Y además, generalmente en el sur no tengo tanto estrés por sequía en el verano, entonces se asegura esta siembra temprana, me asegura relativamente una buena producción en el sur de Chile. Cuando siembro más tarde, ¿sí? Y ahí es cuando uno tiene que evaluar, de acuerdo a las situaciones que tiene en su predio, en su campo, en la zona donde yo estoy cultivando, ¿sí? Eh, la semilla, me aseguro de que la semilla mejore, ¿sí? Mejoro la calidad de la semilla. O sea, la semilla puede ir más o menos, pero como siembro tarde, yo ya sé a lo mejor que tengo, la semilla en el fondo como va a estar a temperaturas mejor con una siembra tardía, ¿sí? Es una semilla que no va a tener tantos problemas para la germinación. Ahí ya quizás no es la humedad, pero es la temperatura. Y uno juega. ¿Qué prefiero? ¿Tener más humedad o tener más temperatura? El problema es que generalmente a medida que avanza el año, sí, eso quiere decir que el suelo también voy a terminar de cosechar cuando ya termine mi cultivo, en momentos donde el suelo va a estar más despejado, ¿sí? O si hago una siembra tardía, a lo mejor el suelo va a estar mucho rato más descubierto, a lo mejor, imagínense que yo terminé de cosechar, no sé, en mayo, y se me ocurre hacer una siembra tardía, recién la siembra va a ser en julio, agosto, ¿sí? Y eso voy a tener parte de mayo, junio, julio y parte de agosto con el suelo pelado. Y eso quiere decir que ese suelo va a estar desocupado, o ese lugar donde estoy sembrando va a estar desocupado 3 meses, 2 meses, 3 meses, y que pueda tener problemas de erosión por viento. Y ahí cuando se recomienda hacer cultivos de cobertura, ¿sí? En esos meses que el suelo está pelado, entre comillas, sembrar algo entre medio. No para producir, no para generar ganancias, sino que para que el suelo no esté descubierto. Generalmente la gente pone una leguminosa, por ejemplo. ¿Sí? A lo mejor pone una arveja, una haba, un poroto, porque así también le doy nitrógeno al suelo. ¿Sí? Se hace eso. La siembra tardía puede tener heladas tardías, que son bastante complejas, y también voy a tener mayor tiempo de maduración, o sea, el periodo total de desarrollo de la planta va a ser más largo. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que quiero, qué es lo que me conviene. Voy a tener agua y nutrientes y voy a tener mis plaguicidas, ¿sí? Para poder hacer una siembra temprana, los voy a tener en ese momento eso, siembro temprano. Puedo poner un cultivo de cobertura y voy a asegurarme de que no hayan helada en este periodo por hacer una siembra tardía. Bien, siembro tardíamente, pero uno tiene que evaluar, ¿sí? Eso se ve en caso a caso, ¿sí? Y ahí uno tiene que evaluar. Se juega mucho con esto. Bueno, juega en el sentido de que se evalúa mucho estas posibilidades de sembrar temprano, sembrar tardío y ver qué es lo que le conviene o no a la producción. Más que nada porque es un manejo, como hablábamos, me preguntaba, creo, no sé si Benjamín la semana pasada, es un manejo jugar con la fecha de siembra es un manejo cultural, ¿sí? O sea, y en Profe, base a eso, dime John. pero ¿qué tan posible es predecir una helada, por ejemplo? Uno revisa más o menos lo que puede, bueno, ahora un poco más difícil, pero en general, por ejemplo, tienes, eh, tú tienes los datos de los años anteriores.
Y tú más o menos, no siempre, ¿ah? Pero hay periodos que son libres de heladas. Así como hay periodos libres de lluvia, uno puede ver con los datos climatológicos de los años anteriores cuál es el periodo libre de heladas, ¿sí? Y pongamos que tú decís, ya, la última helada cayó, por decir una tontera, en octubre, 13 de octubre. Y tú te das cuenta que todos los años, revisáis los últimos 3, 4, 5 años, y que la helada más tardía que cayó fue el 3 de octubre, por decir una tontera. O el 13 de octubre, no sé, cualquier fecha. Una helada perjudicial. Entonces tú decís, o sea, yo puedo calcular exactamente cuándo sembrar de acuerdo a la última fecha de helada, ¿sí? Y también, por ejemplo, puedes ver la frecuencia de la helada. Si tú ves, por ejemplo, un mes como julio o agosto, probablemente tengáis heladas 2 o 3 veces a la semana, ¿sí? Pero si siembras a lo mejor en septiembre, tienes una o dos heladas, ¿sí? Y a lo mejor en octubre tienes una sola helada. Entonces ahí uno también va calculando, ¿te das cuenta? Y uno puede saber. Tal vez no predecir, pero uno sabe más o menos. Mira, yo ya sé que lo más que va a pasar en septiembre es que va a tener una o dos heladas, pues, y podéis calcular más o menos, pues ya, y sé que porque dice que tengo que evitar las heladas desde la emergencia hasta el inicio llenado desde la emergencia les pica hasta el inicio llenado de grano. Entonces uno empieza a calcular las fechas, sabe más o menos cuánto se demora, más o menos cuánto se demoraría en desarrollarse el cultivo. También la intensidad de la helada, acuérdate que también no es lo mismo que tú tengáis una helada de 10 minutos, 5 minutos, a que tengáis una helada de 3 4 5 horas, ¿sí? Entonces ahí uno empieza a ver, la helada son dos cosas, es la intensidad de la helada, ¿sí? O sea, eso quiere decir qué tan helado es, no es lo mismo tener una helada de 1 grado bajo cero que tener una helada de 3 grados bajo cero, mucha la diferencia, ¿sí? O de menos 0,9 grados bajo cero a 3 grados bajo cero, hay mucha diferencia. Y además el tiempo de duración del helado, ¿sí? Tú puedes ver eso se puede ver de acuerdo a los, ¿cómo se llama? A los datos climatológicos de los años anteriores. Y entonces ahí tú calculas, ahí uno sabe, nuevamente, no es predecir, tú no sabes la fecha exacta que va a caer la helada, pero puedes saber, miren, en verdad las heladas de septiembre no eran tan terribles. Eran heladas de 10 minutos, 2 minutos. Una planta, sí, sobre todo las variedades de invierno, te aguantan temperaturas de ese tiempo un rato. Obviamente que no te van a aguantar 6 horas de helada a 0,5 grados bajo cero. No te la van a aguantar, pero probablemente te la aguanten 1 grado bajo cero por 1 hora o 2 horas. Entonces te das cuenta que ahí uno no lo predice, pero uno tiene que tener ese monitoreo de lo que, de lo que ha pasado los años anteriores. ¿Quedó Gracias, profe. claro? Sí, de nada. Pregunten nomás, ¿eh? Si tienen dudas, súper buena la pregunta, además, ¿sí? Otra cosa que es importante en estos cereales de grano pequeño, ¿sí? Es las rotaciones, ¿sí? En general, chiquillos, es malo, se hace mucho en Chile, pero es malo sembrar trigo por sobre trigo, ¿sí? O incluso es malo sembrar trigo por sobre avena, o es malo sembrar trigo sobre centeno, o trigo sobre no sé qué. Uno debería tratar de evitar eso. Por lo que decía alguien la semana pasada, o la clase pasada, porque se mantiene la enfermedad en el suelo, ¿sí? Si yo siembro trigo sobre trigo y tuve una aparición de enfermedad o de maleza en el cultivo de este año, es probable que esa enfermedad o esa maleza se me mantenga para el año siguiente, para la temporada siguiente, y crezca, ¿sí? Entonces hay que evitarlo. En Chile se hace mucho que no se hacen rotaciones. Y eso es complejo, porque en el fondo, a lo largo del tiempo, lo que va a pasar es que van a ir bajando los rendimientos. Es un clásico, ¿sí? Yo lo he visto en papa, lo he visto de gente que siembra papa sobre papa, lo he visto en trigo sobre trigo, lo he visto en maíz sobre maíz. Cuando yo hablo de maíz sobre maíz, que un año siembro maíz, al otro año vuelvo a sembrar maíz, ¿eh? Por si acaso. Lo he visto en trigo, en papa, en maíz y en lechuga. En lechuga sobre lechuga, también lo he visto que disminuye, y la gente dice, ay, no sé por qué el rendimiento está más bajo, no sé qué estoy haciendo mal, es como, ¿qué está haciendo mal? Está sembrando lechuga sobre lechuga, está sembrando papa sobre papa, está sembrando trigo sobre trigo. Aparte de eso, por ejemplo, la avena, los restos de la avena, dependiendo de la época que se siembren y dependiendo de las variedades, o algunos restos de otras especies, por ejemplo, el centeno o la cebada, generan ciertas sustancias que se llaman aleloquímicos, las sustancias alelopáticas, que, como dice ahí, que inhiben el crecimiento.
sea, generan propias sustancias, ciertas plantas generan ciertas sustancias que hacen que el crecimiento de la planta que se siembra después no se produzca. Como dice ahí, el trigo, por ejemplo, aquí está el caso del trigo. Trigo, por un ejemplo, como dice ahí, evitar el trigo cuando se sembra, antes se haya sembrado trigo, antes se sembró cebada, antes se sembró centeno, que antes se sembraron a lo mejor esto, se refieren a forrajera, ¿sí? O otra gramínea, ¿sí? O sea, nada que se siembre, básicamente ninguna forrajera de pasto, ni trigo, ni cebada, ni centeno, porque eso va a causar estos problemas, ¿sí? Sí poner, por ejemplo, rotaciones, aquí hay rotaciones que se ven. Por ejemplo, miren, acá se sembró trigo, maíz, maíz, trigo, y después se sembró entre medio, se sembró raps. Entonces ahí uno rompe los ciclos, ¿sí? En general el trigo y el maíz no comparten muchas enfermedades, por eso se puede sembrar trigo sobre maíz, ¿sí? No comparten muchas enfermedades. O bien, se siembra maravilla un año, al otro año se siembra trigo, al otro año se siembra maíz, al otro año esto es una soya o alguna leguminosa y así, ¿sí? Entonces dice, se recomienda a lo mejor sembrar trigo cuando tengo avena, o tengo maíz, o tengo poroto, o lentejas. Súper buena la rotación con leguminosas, súper buena, porque me aporta nitrógeno al suelo. Se ocupa harto esa rotación. Papas, porque no comparte enfermedad la papa con el trigo, no comparte enfermedad. Remolachas, son cultivos distintos, ¿sí? Tréboles subterráneos, raps, maravilla, esas rotaciones se recomiendan. Todas las que están acá arriba no se recomiendan, todo esto no se recomienda, ¿sí? Todo eso me complica la existencia. Lo que está abajo me ayuda, ¿sí? Me ayuda. Entonces, eso es algo que a veces hay que pelear, ¿sí? La gente dice, oye, pero no, lo vuelvo a repetir, estos 3 o 4 meses que no esté cultivando trigo, vuelvo a poner trigo, no. Pongan un cultivo que le aporte algo al suelo. La avena, por ejemplo, es súper un cultivo que al suelo le aporta mejor la estructura y no necesita tanta agua. Y se puede poner 3 o 4 meses y después eso se ocupa para forraje, por ejemplo. Maíz, ¿sí? Hay gente que un año, al otro año siembra maíz, súper bien, porque las raíces son distintas, los requerimientos nutricionales son distintos, no comparten muchas plagas, no comparten muchas malezas, ¿sí? No hay problema. Poroto, lenteja, estos tréboles subterráneos me aportan nitrógeno al suelo. Papa, remolacha, son cultivos que cortan los ciclos de enfermedades del trigo, ¿sí? Aparte que son completamente distintos porque la papa y la remolacha eh, como tienen estos tallos distintos, la profundidad de siembra es distinta, la cantidad de agua que necesitan es distinta, la zona de extracción de nutrientes es distinta, entonces cambia bastante el suelo, ¿sí? Y lo mantengo al suelo eh, eh, como digo yo, al suelo no hay que dejar que se acomode a un solo cultivo, porque si no ahí empiezan los problemas. No tengo el suelo así como, oh, chuta, viene trigo, oh, chuta, que viene después maravilla, oh, chuta, que viene después papa. Entonces el suelo aguanta mejor eso, ¿sí? Se recomienda mucho esto, ¿eh? En el sur, de hecho, muchas veces hacen rotaciones con RAPS, ya lo vimos, en el sur el RAPS se da bastante, ¿sí? Se hace bastante rotaciones con RAPS y con forrajeras de leguminosas, con tréboles. Generalmente se hace RAPS con trébol y después trigo, ¿sí? Generalmente esa es una rotación así. Y así el suelo mejora bastante, ¿sí? No lo sobrecarga. Vuelvo a repetir, nunca hagan trigo sobre trigo. Es lo peor que uno puede hacer. Consejos generales, ¿sí? El trigo necesita, o los cereales en general de grano pequeño, sí, necesitan bastante fertilizante. Si yo no voy a tener plata para fertilizante, no siembro trigo, ¿sí? Aquí consejo uno, ¿sí? Si no tengo plata para fertilizante, si este año estoy corto de la plata con fertilizante, no siembro trigo, ¿sí? No hagan eso, ¿sí? Consejo 2, ¿sí? Lo que decíamos recién, no hacer una mala rotación, ¿sí? Es probable que si yo hago una rotación mala, si siembro trigo sobre trigo o pongo alguno de los otros cultivos que se mencionaron, es probable que mi cultivo vaya a presentar problemas, ¿sí? Vaya a presentar problemas. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Es muy probable que el cultivo con una mala rotación presente problemas. Como dice ahí, también tener claro, aparte de fertilizantes, tener claro que yo voy a necesitar plata para los herbicidas, ¿sí? En general los cereales, uno de los grandes costos que tienen
el costo de herbicida. ¿Sí? Y por último, todos estos son casos para Chile, ¿sí? Si tengo un invierno seco, ¿sí? Si estoy en una zona de secano, si veo que me va a faltar agua, estos son todos consejos para Chile, ¿sí? Si veo que tengo un invierno seco, si no tengo agua, si no tengo un tanque de agua, si no tengo disponibilidad de agua, ¿sí? No siembro en agosto y septiembre. A veces se siembra en agosto y septiembre. No siembro ahí, ¿sí? Si veo que se va a venir duro un verano muy seco, por el fondo sembrar en agosto y septiembre es para después estar regando bastante durante el verano. Si veo que se viene un verano muy duro y yo no voy a tener agua porque vienen los cauces secos, porque no tengo tranque, porque no tengo un riego tecnificado, mejor sembrar antes, ¿sí? Sembrar mucho más temprano, para aprovechar un poquito más el agua, ¿sí? Entonces ahí está. Estos son como tips especialmente para los cereales de grano pequeño, ¿sí? O sea, hablan del trigo, pero son todos para los cereales de grano pequeño. Hay que tener cuidado, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Estos son como lo esencial, ¿sí? Son 4 tips que son como lo esencial, ¿sí? Aparte de todo lo que ya hablamos, pero esto es súper, súper importante. Eh, Vamos a revisar maíz. Es un poquito más corto el maíz, así que no se preocupen, ¿sí? Vamos a revisar el maíz, ¿sí? Está el maíz. Es distinto el maíz, ¿sí? Tiene otro tipo de cosas, otro tipo de cosas que se recomiendan con el maíz. Algunas son parecidas, pero hay otras que no, ¿sí? Quizá el maíz eh, tiene la ventaja, entre comillas, que como la siembra, como la semilla del maíz es más grande y como el proceso de preparación del suelo del maíz es un poco más largo, ¿sí? Y se siembra a distinta profundidad y todo eso, eh, y el maíz y la semilla del maíz, como ser más grande, necesita más humedad en el suelo, pasa esto, ¿sí? Que yo debería, como el maíz además requiere mucha preparación de suelo, se recomienda que mientras yo esté cosechando, ¿sí? Si el maíz se cosecha, por ejemplo, tengo, no sé, 100 hectáreas de maíz, el maíz se empieza a cosechar, no sé, pues desde una esquina a la otra, por ejemplo, si esto fuera el campo de maíz, ¿sí? Si esto fuera el campo de maíz, el maíz se va a empezar a cosechar de aquí para allá. Después de la primera semana a lo mejor se va a cosechar esta parte, segunda semana se va a cosechar así, va a ir cosechando a poco. A medida que yo voy cosechando, de izquierda a derecha, voy trabajando el suelo detrás, ¿sí? A la derecha. Como dice ahí, se incorpora el rastrojo. En el maíz se recomienda bastante la incorporación de los restos de cosecha. No hacer quema tanto, se hace, ¿sí? En Chile se hace bastante la quema. La quema tiene varios problemas. Yo que estoy básicamente eliminando materia orgánica, disminuyendo la cantidad de nutrientes que tiene el suelo. La quema tiene bastantes problemas, pero es rápida, ¿sí? Si tengo la maquinaria para hacer la incorporación de rastrojo después de la cosecha, lo hago. Si no, tengo que hacer quema, ¿sí? En general, la incorporación de rastrojo requiere, el problema que tiene es que requiere uso de maquinaria y requiere un costo adicional, que muchos agricultores no están dispuestos a hacerlo, ¿sí? Si voy a sembrar maíz por maíz, tengo que tener claro esto, ¿sí? Eh, Voy a tener que aplicar mucho herbicida, mucho, ¿sí? Bastante, porque generalmente después de la cosecha del maíz, todas las malezas que estaban abajo del cultivo del maíz empiezan dicen, por fin se fue el maíz, y empiezan a crecer como locos, ¿sí? Entonces hay que ocupar harto herbicida. Si yo quiero sembrar maíz por maíz, que no se recomienda, hay que aplicar harto herbicida. Y el problema del maíz sobre maíz, vuelvo a la foto anterior para que vean cómo queda el rastrojo, ¿sí? Los restos de cosecha en el maíz, ¿sí? Voy a mostrar esto. Esto es restos de cosecha de maíz, y si se dan cuenta, restos de cosecha de maíz es un montón lo que queda en el suelo. Cuando pongo maíz como sobre maíz, a esto me tengo que enfrentar. Y esto es una barbaridad de restos de cosecha. Fíjense que quedan ahí las cañas, aquí hay que entrar a moler, a picar, echar herbicida, bla, bla, bla. Hay que trabajar mucho este suelo. Fíjense abajo, miren cómo vienen acá abajo las malezas que les decía. ¿Se dan cuenta? ¿Se alcanzan a ver? Está lleno de malezas debajo del cultivo. ¿Se alcanzan a ver? Todo lo que no es maíz, que es pura maleza, se ve. Sí, profe. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, eso, si yo siembro maíz sobre maíz, tengo que lidiar con esto.
La pelea es con esto, con los restos de cosecha que están llenos de restos de cosecha y lleno de maleza. Entonces, por eso no se recomienda maíz sobre maíz, porque hay que invertir bastante plata. La gente lo hace igual, pero hay que invertir bastante. Por eso también se hace quema, ¿sí? Porque es lo más rápido para eliminarlo. Y se recomienda hacer esta rotación, ¿sí? Nunca hacer maíz sobre maíz sobre maíz, sino que lo que más se recomienda es la mejor rotación es maíz, trigo, soya, alfalfa. Se puede hacer maíz, trigo, soya, o alguna leguminosa, eso se refiere con soya, acá puede ser alguna leguminosa, ¿sí? O dice maíz, una leguminosa, maíz, una leguminosa. Eso es lo que se recomienda por lo general. Lo mejor es tener, si se dan cuenta, maíz, trigo, leguminosa y alfalfa es porque las profundidades de siembra y las profundidades de crecimiento de las raíces de estos 4 cultivos son súper distintas. Al menos meter una leguminosa, ¿sí? Siempre es bueno meter leguminosa antes del maíz. Es lo que más se recomienda, ¿sí? Si vamos a hacer ¿cómo se llama? Si vamos a dedicarnos al maíz, pongan leguminosa antes. El maíz necesita mucho nitrógeno y las leguminosas logran que quede bastante nitrógeno fijado en el suelo. Se recomienda harto el uso de leguminosas. Bastante. Súper bueno. Traten de ocuparlo. ¿Sí? Si se dedican un día a esto, nunca maíz sobre maíz, voy a generar muchos problemas. Maíz, leguminosa, al menos. ¿Sí? Eso va a ayudar bastante. Antes del maíz, poner una leguminosa. Probablemente el cultivo va a andar re bien. ¿Sí? Porque me voy a ahorrar una fertilización. Otras cosas que se recomiendan, sí, para la preparación del maíz, que el suelo no esté compactado los primeros 40 centímetros, eso tengo que buscar, ¿sí? Cuando yo preparo el suelo para el maíz, es importante. Si ya voy a ocupar herbicidas, sí, generalmente tener claro que a veces, si yo realizo quemas, no voy a necesitar herbicidas, ¿sí? Pero traten de no ocupar quemas, ¿sí? Es como lo que se recomienda, porque si no voy a perder nutrientes del suelo. Entonces, por ejemplo, si pongo leguminosa, ¿sí? Y después hago quema, que es como que eche agua a una botella llena de hoyo, no me va a servir de nada. Entonces, quizás recomienda más el uso de herbicidas. Y la cama de siembra o el suelo tiene que quedar bastante blando. La cama de siembra es el lugar donde se siembra. Al menos sea una cama de siembra donde los primeros 2 a 15 centímetros del suelo queden bien moliditos, bien suavecitos, donde, eh, donde la semilla pueda crecer sin problema, donde las raíces puedan desarrollarse sin problema. ¿Sí? Se recomienda nuevamente, esto es un poco lo mismo que lo va a hacer al anterior, es que si yo preparo el suelo y después siembre, que no pase mucho tiempo. Es un error grave eso. Si yo dejo pasar mucho tiempo entre la preparación del suelo, ¿sí? Y la siembra, el suelo se seca y la semilla se va a demorar en germinar o no va a germinar. No hay que pasar todo el tiempo. Como mucho, ¿sí? Hay veces que gente espera hasta 2 semanas. Yo esperaría como máximo 10 días, ¿sí? No más de 10 días, ¿sí? El suelo se puede secar relativamente rápido, especialmente si hay temperaturas relativamente altas que coinciden con la siembra. No dejar pasar mucho tiempo. Se prepara el suelo y ojalá sembrar a la semana como mucho, ¿sí? Mientras antes siembre, mejor. Aquí habla para Chile, fechas de preparación ideal, ¿sí? De suelo entre diciembre y mayo, dependiendo la variedad, dependiendo cuándo quiero la cosecha, dependiendo las condiciones climáticas. Y siempre estar controlando las malezas. Se insiste mucho en el control de malezas porque recuerden que el objetivo del control de maleza es que temprano en el maíz es evitar que las malezas le ganen el crecimiento al maíz. ¿Sí? Yo, en el fondo, lo que hago controlando las malezas es que le doy tiempo al maíz para que crezca, y el maíz, como crece tan alto, el maíz puede crecer hasta 2 metros, ¿sí? Y crece rápidamente en el momento que llega a la etapa de elongación, que ya de ahí yo ya aplico harto herbicida al inicio y después nada, porque el maíz le gana a la maleza y el maíz hace tanta sombra que la maleza no crece. Entonces, al inicio se va a ocupar harto herbicida en el maíz, ¿sí? Hay también rotaciones de herbicidas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Las malezas se hacen resistentes a los herbicidas. Entonces se recomienda también cambiar eh, los herbicidas, ¿sí? Así como uno hace rotación de cultivo, hace rotación de herbicidas. Acá se habla básicamente, se dan cuenta, ¿cómo se llama? Las labores que se hacen, el objetivo de la labor y cuándo se debería realizar, ¿sí?
Fíjense que el picado y la mezcla del rastrojo de suelo permite la incorporación, el residuo, ¿sí? Las labores posteriores, la cama de raíces, descompacta del perfil, lo que hablábamos recién, barbecho químico de la aplicación de herbicidas, control de las malezas, ¿sí? Preparación de la cama de semilla, ahí se habla las labores que se hacen acá, ¿sí? Y cuál es su objetivo y en qué momento hacerlo. Esto es todo lo que se hace para la preparación del suelo. Fíjense que la aplicación de malezas se hace de 1 o 2 meses antes de la siembra, ¿sí? Entonces, ahí uno tiene que eh, como buscarlo y cuidar eso, ¿sí? Miren, siembra exitosa versus siembra no exitosa. Voy a agrandar la siembra exitosa. Miren, esto es una siembra hecha como el ajo. ¿Se dan cuenta que está como el ajo, no? Las plantas, hay unas plantas que crecieron antes, otras que crecieron después, unas tienen 3, 4 hojas verdaderas, unas vienen recién germinando. Si yo veo que mi campo está así después de la siembra, hice las cosas mal y probablemente me quedé sin pega, chiquillo. ¿Sí? Yo quiero que mi campo en el maíz, ¿sí? Quede así. Que yo vaya a visitar mi campo a la semana y vea esto en el maíz. ¿Sí? Que lo vea así. Todas en la misma etapa, todas, si se dan cuenta, probablemente están a la misma distancia, todas en la misma etapa, todas a la misma distancia, todo derechito, todo ordenadito. Esto es el mejor indicador de que yo hice bien la siembra, de que preparé bien el suelo y hice bien la siembra. ¿Sí? Cuando voy al campo y se ve todo igual, esto es lo que uno busca. Esto está bien hecho. Lo que está a la mano izquierda, si alguien siembra y el campo le queda así, me voy a quedar sin pega. ¿Sí? Me voy a quedar sin pega. Entonces es importante. ¿Sí? Porque esto quiere decir que estas plantas que están más grandes van a crecer antes y estas le van a que está a la izquierda, entonces esta va a producir harto, la de la izquierda va a producir poco, la de la izquierda se muere. No, eso es lo que uno no quiere. Uno quiere que el cultivo se vea así como la otra foto. Como dice ahí, yo hago cálculo de cuántas semillas voy a poner. Yo calculé si calculaba que sembraban 10.000 semillas y tengo 9.990 plantas, súper bien, ¿sí? No hay mucha diferencia. Pero si calculé sembrar 10.000 semillas y me germinaron 8.000 plantas, hice como el ajo, ¿sí? La siembra. ¿Sí? Ahí hice otra manera de verlo, ¿sí? Que la distancia entre planta y planta es la misma, lo que se ve acá en la foto a la derecha. Acá, como les decía, probablemente si me voy con una regla y empiezo a medir cuánta distancia hay entre planta y planta, me va a decir que es la misma distancia. Lo hice bien. Emergencia de planta despareja. No demora más de 2 días, ¿sí? Lo que se ve en la derecha. El vigor de las plantas obtenidas es bueno. Fíjense que acá acá a la derecha, las plantas se ven bastante bien paraditas, ninguna se ve muy débil, ¿sí? Las plantas emergieron y las plantas se ven todas relativamente bien paraditas, no se ve ninguna amarilla, no se ve ninguna caída, no se ve ninguna con las hojas así como media suelta, se ve bastante bien y bonito. Acá a la derecha no es así. Las plantas grandes tienen un vigor re bueno, pero las plantas chicas se ven medias penquitas, ¿sí? Eso inmediatamente me dice si se bien las cosas o no. Ahí se ve, esto es lo que estoy diciendo. Aquí el caballero, voy a mandar la foto, ¿sí? Fíjense ahí, va midiendo con una regla la profundidad de siembra y va midiendo la distancia que hay entre semilla y semilla. Con una regla, con una wincha. Se le pidió también lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Se le pide que se haga una prueba con la sembradora, veo la profundidad de siembra, veo que mido la profundidad de siembra a lo largo del canal de siembra 3 o 4 veces, veo que sea la misma en todo el canal y veo que la distancia a la que están sembrándose las semillas sea la misma. Le pido al caballero que hace 100 metros y veo, ¿sí? Se ve. Le pido que repita esa prueba 3 veces. Esto me demora 1 hora, como mucho, y me asegura mucho. ¿Sí?
Ahí dice lo que se hace, cómo se calcula, ¿sí? Esto de la siembra, ¿sí? Ahí habla los pasos a seguir. Si bien acá la foto lo dice claramente, pero acá dice cómo hacerlo, ¿sí? Es como el tip. Asegurar, vuelvo a repetirlo, asegurar esto, me aseguro el 30-40% de la producción. ¿Sí? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿sí? Es una cuestión que les va a tomar una hora, como mucho, una mañana, 3 horas, ¿sí? Como mucho, porque después hay que recalibrar la máquina y todo. Pero con esto yo ya... Si hacen esto, los que se dedican, los que tengan maíz o los que tengan trigo, lo que sea, si hacen esto, ya estoy al otro lado, ¿sí? Estoy al otro lado. Ya con esto, de ahí es controlar el agua, los fertilizantes nomás y las plagas. Chao. Y listo. ¿Sí? Lo que yo tenía mi profe, yo les contaba, mi profe de cereales en la universidad, Hugo Feigenbaum, viejo pesado como él solo, eh, él a lo que se dedicaba, él asesoraba. Y lo primero que hacía siempre en la asesoría cuando llegaba al campo era revisar la máquina sembradora. Lo primero, antes que nada, lo primero que hacía, y se dedicaba a eso. Y uno iba a ver los campos que él tenía, ¿sí? Porque en el terreno uno iba a ver los campos de él, y los campos de él se veían así. Y después cuando estas plantas crecen, como él mantenía toda la cuestión, las plantas esto parecía parada militar, uno detrás de la otra. Uno miraba de lado el cultivo y se veía como si fuera casi una pura planta. Era pesado como el solo y sobrado y hablaba súper mal de la gente, decía estos viejos del campo son todos unos ignorantes, no sé qué, hablaba así. Son unos viejos porfiados, no sé qué, no quieren hacer caso. Pero claro, porque después cuando él lo iba a asesorar veía, tuve los cultivos que él asesoraba y se veían así. Era pesado, era medio maleducado, pero hacía bien la pega. Y a veces después la gente del campo se le agradecía porque producían más, mejoraban los rendimientos, gastaban menos plata. Ganaban más y gastaban menos plata. Por todo porque se tuvo 3 horas calibrando la máquina sembradora. Así que eso, chicos, ¿sí? Hay una lectura, revísenla, ¿sí? Vamos a partir de esto la próxima semana, revísenla, les recomiendo que la peguen una leída, es para hablar de ver cómo se preparan, revisen los documentos, estos dos, ¿sí? Eh, que es como hablan, cómo se preparan un poquito los suelos para quinoa y para leguminosas de grano, que es lo que nosotros estamos viendo. Peguen una mirada, traen otras cosas, los buscan así tal cual en Google, los bajan y les pegan una mirada nomás, y es para que tengan una idea de lo que vamos a ver la próxima semana. Así que eso, chicos. Que estén todos muy bien. Los dejo hasta acá. Conversamos cualquier cosa. Me mandan un correo cualquier cosa. Cuídense, chiquillos. La profe, gracias. Chao, chao. Que Chao, estén profe. bien. Ya, profe, que está bien. Chao, chao.